Bueno, buenos días y feliz Día Internacional de las Legumbres. Mi nombre es Paula Hernández, seré la moderadora de esta jornada online y también soy técnica de proyectos en la organización Mensa Cívica. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con nuestra organización, Mensa Cívica es una asociación sin ánimo de lucro centrada en la comida social, la alianza territorial y sistemas alimentarios más relocalizados y sostenibles. Nuestros miembros son tanto productores como distribuidores, cocinas autogestionadas y caterings, entidades sociales y fundaciones y profesionales y expertos en la alimentación en diversos campos relacionados en España. Desde hace 5 años, Mensa Cívica ha llevado a cabo su campaña de legumbres El País con el objetivo de concienciar a la sociedad de la necesidad de incrementar el consumo de alimentos proteicos de origen vegetal y al mismo tiempo promover las legumbres producidas en España. La campaña incide también en la necesidad de incrementar el cultivo de legumbres en España, no solo por sus beneficios para la salud de las personas, sino también por la salud de la agricultura y del medio ambiente. La iniciativa se está llevando durante esta semana y pretende que los comedores de restauración colectiva, tanto colegios, universidades, hospitales y otros centros sociales, consuman al menos 2 veces legumbres del país durante esta semana. Ya hemos conseguido que más de 75.000 comensales de 530 centros de restauración colectiva consuman estas 2 veces de legumbres. Sin duda es un logro y bueno, hemos organizado esta jornada porque lo veníamos pensando ya durante otros años. Entonces, bueno, tenemos un programa bastante completo, así que sin entretenerme más, doy la palabra a Alfonso Clemente, presidente de la Asociación Española de Leguminosas, para introducir el Día Internacional de las Legumbres. Alfonso, cuando quieras. ¿Veis la presentación? Sí. Sí, perfecto. Sí. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos y feliz Día Internacional de las Legumbres. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer a Mensa Cívica la invitación y la celebración de estas jornadas dentro de la quinta campaña de Consume Legumbres del país. En este sentido, me gustaría hacer un recordatorio a la figura de Jorge Hernández, que fue el promotor de esta campaña tan exitosa que, como ya digo, cumple la quinta campaña en este año. La celebración del Día Internacional de las Legumbres fue impulsada por Naciones Unidas en el año 2018, aprobada por todos los países miembros, y desde el año 2019 se celebra este día con un impacto importante a nivel mundial, ¿no? El objetivo fundamental de estas jornadas es sensibilizar al consumidor sobre la importancia que tiene el consumo de legumbre en una producción sostenible de alimentos y que contribuye sin lugar a duda a una mejora de la seguridad alimentaria, tiene un papel importante en la nutrición de la población mundial y ejerce una serie de efectos beneficiosos para la salud. Pero asimismo también es importante remarcar la idea del papel que juegan las leguminosas en una agricultura sostenible y en la conservación de nuestro medio ambiente. Sin duda la celebración de este Día Internacional de las Legumbres viene iniciado por la celebración del Año Internacional de las Legumbres en el año 2016, que tuvo ha tenido un gran impacto mediático y en nuestra sociedad, gracias al esfuerzo de numerosas personas y organizaciones que pusieron mucho esfuerzo en la celebración de este Año Internacional.
Durante los últimos años desde la Asociación Española de Leguminosas hemos participado en campañas de promoción de consumo de legumbres, destacando el valor nutricional y los efectos beneficiosos en salud. Y aquí quiero recordar alguna de ellas. Una de ellas fue la que organizamos junto con el Consejo General de Dietistas Nutricionistas, celebrando su día mundial. Otra fue más recientemente, en el año 2018, el Día Nacional de la Nutrición, que lo celebramos con el lema Legumbres, tu opción saludable todo el año, que también tuvo un impacto muy importante y que lo organizó la FESNAT, la Federación Española de Sociedades de Nutrición y Dietética. Pero en el día de hoy me gustaría remarcar la importancia no solo del consumo de legumbres, sino ponerle un adjetivo a la legumbre, y es el adjetivo de española, ¿no? En este sentido me gustaría destacar las campañas que se hicieron previo a la celebración del Año Internacional, la campaña Pon Legumbre, que fue cofinanciada, de calidad diferenciada, perdón, que fue cofinanciada por la Unión Europea, el Magrama y la COAC. Y posteriormente me gustaría destacar también las campañas que ha desarrollado Mensa Cívica en los últimos 5 años de promoción de consumo de legumbre española. Mi intervención va a ser breve y me gustaría sustentar de manera muy rápida y muy esquemática cuáles son las razones por las cuales debemos consumir legumbre española, y eso está relacionado con el efecto beneficioso que ejerce el cultivo de leguminosas en una agricultura sostenible, manteniendo o conservando el medio ambiente. Esa sería una de las patas del banco. La otra sería la importancia nutricional que tiene las legumbres, los efectos beneficiosos que ejercen en la salud y también en la salud humana, y también el hecho de que constituye un ingrediente fundamental de nuestra gastronomía. Desde el punto de vista de medio ambiente, simplemente recordaros que las leguminosas tienen una relación simbiótica con bacterias del suelo, denominadas de manera genérica rizobios, y estos forman nódulos donde se llega a fijar el nitrógeno atmosférico, y eso proporciona un amonio asimilable por la planta que intercambia con las bacterias azúcares para llevar a cabo este proceso. Como consecuencia de esta fijación de nitrógeno, podemos observar cantidades significativas de nitrógeno que permanecen en el suelo. He puesto un ejemplo de qué cantidad aproximada en el intervalo de 50 a 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año es lo que puede llegar a fijar un cultivo de lenteja, por ejemplo. Y es muy importante destacar el papel de la fijación del nitrógeno y cómo favorece esto la rotación de cultivo, ya que esto tiene un impacto, por un lado, medioambiental y, por otro lado, un importante impacto económico. Dentro de la situación actual que tenemos de cambio climático, es importante destacar que los cultivos de leguminosas tienen una baja demanda de agua y una baja huella de carbono. Además, mejoran la estructura del suelo, son capaces de romper ciclos de enfermedades y plagas, y aquellos cultivos que fijan simbióticamente el nitrógeno atmosférico, se ha observado que presentan una mayor asimilación de dióxido de carbono. Y además favorecen la biodiversidad, y aquí un recordatorio a alguna experiencia de nuestros compañeros de Global Nature, por ejemplo, en el cual demuestran que la presencia de cultivos, por ejemplo, de alfalfa, favorece la biodiversidad de la zona, a través del crecimiento y permanencia de aves esteparias, por ejemplo, en las zonas de Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista nutricional, esta sería la segunda pata del banco que justifica el consumo de legumbre española. Serían el hecho de que las legumbres forman una parte esencial de nuestra dieta mediterránea, debido fundamentalmente a su composición. No voy a entrar en detalles porque van a exponerlo posteriormente, pero de manera esquemática presentan un elevado contenido en proteína, una elevada calidad proteica, un bajo contenido en grasa,
fundamentalmente mono y poliinsaturada, y un elevado contenido en carbohidratos no digeribles que ejercen un efecto beneficioso a nivel local y a nivel sistémico en el tracto gastrointestinal. Consecuencia de esto hace que las legumbres estén en la base de todas las maneras posibles de presentar la pirámide nutricional. Eso significa que necesitamos una presencia importante en nuestra dieta de las legumbres. Esta puede estar presente a través de nuestra cocina más tradicional, mediterránea, pero también es importante destacar que se están incorporando a la cocina más innovadora y podemos encontrar, sin lugar a dudas y cada vez con mayor presencia en los lineales de nuestros supermercados, algunos productos presentes en otras culturas gastronómicas, hummus, tofu, natto o numerosas presentaciones en las cuales las legumbres forman un ingrediente importante. La tercera pata sería el aspecto relativo a la salud y he incluido aquí una serie de puntos con suficiente evidencia científica en el cual se demuestra que el consumo regular de legumbres disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Es recomendado en dietas de bajo contenido en grasas, en este caso sustituyendo a los cárnicos. Mejora la salud gastrointestinal, por lo ya comentado de la gran cantidad de carbohidratos no digeribles y que son fermentados en parte por la microbiota intestinal. Está indicado en dietas de adelgazamiento, ya que incrementa el periodo de saciedad, favorecen el control de glucosa en sangre debido a su bajo índice glicémico. Es importante como fuente de proteínas y nutrientes en dietas vegetarianas y forman parte de los alimentos destinados a celíacos por su ausencia en gluten. A pesar de todas estas ventajas y sobre nuestra salud y a nivel nutricional, ha habido un descenso importante en el consumo de legumbre. Hoy una de las ponentes nos actualizará estos datos. Creo que a partir del año internacional ha habido un pequeño incremento de consumo en la población española, pero bueno, luego nos lo mostrarán. Ha habido un descenso en torno al 60% en las últimas décadas. Y lo que conlleva a un consumo anual de 3,1 kilogramos por persona y año en la población española, siendo las fuentes de legumbres fundamentales garbanzos, alubias y lentejas. En este sentido, he querido mostraros en una de las últimas diapositivas los datos de producción anual y de importación de garbanzos, lentejas y alubias. Los valores que muestro son valores medios anuales de las últimas 5 campañas, expresados en miles de toneladas. Y podemos observar que en torno al 50% del garbanzo consumido en España es importado y que estos porcentajes se incrementan hasta valores del 60% o del 45% en el caso de la lenteja y de la alubia. En esta última diapositiva quería mostraros algunas de las conclusiones que tuvimos en una jornada taller que se celebró en abril del 19 por parte de la Subdirección General de Cultivos Herbáceos Industriales y Aceite de Oliva, que apuntan hacia posibles necesidades del sector y posibles mejoras, ¿no? En este sentido, fueron muchas más las ideas lanzadas por el grupo de trabajo, pero he querido aquí incorporar algunas de las más relevantes simplemente como brainstorming para posterior reflexión. Por un lado, valorizar los bancos de germoplasma, financiar la investigación pública, muy importante, facilitando la transferencia de conocimiento al sector productivo. Es importante la organización del sector a través de una interprofesional en el cual la administración pudiera ser colaboradora de la vertebración del mismo. Se debería de garantizar por parte de los productores un suministro estable, una mayor concentración de productores que está muy fraccionado en la actualidad, favorecer la rotación de cultivos, tiene un impacto económico y medioambiental, como he comentado anteriormente. Estamos a la espera de la PAC, porque debe de jugar el lanzamiento del nuevo periodo de la PAC, porque debe jugar un papel importantísimo para incentivar el cultivo.
concienciar al consumidor con este tipo de jornadas y con distintos formatos. Es muy importante el insistir en el consumo de legumbres y también el consumo de legumbres españolas, incorporando el concepto de medio ambiente, que será complicado y será una tarea difícil para aceptar por parte del consumidor, pero creo que es el camino que tenemos que seguir. Y por supuesto el etiquetado tiene que mejorar muchísimo, eso es algo que hemos transmitido a través de numerosos actores del sector, ¿no?, al Ministerio, porque es clave para dar garantías de origen al consumidor. Por último, y aprovechando este Día Internacional de las Legumbres, se va a producir hoy el lanzamiento de la cuarta Conferencia Internacional de la Sociedad de Leguminosas, la ILS, la International Legume Society, que celebraremos aquí en Granada entre el 18 y el 21 de octubre del 2022, si el COVID nos lo permite, que esperemos que sí, y que por supuesto estáis todos invitados y me gustaría contar con la presencia de todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alfonso. Ahora vamos a dar paso a la primera sesión de la jornada. La primera sesión tratará sobre la producción de legumbres y los retos que suponen para su cultivo, así como de otros aspectos ambientales y nutricionales de las legumbres. Para esta sesión contamos con Javier Alonso Ponga, director técnico de la IGP Lenteja Tierra de Campos, y Juan Manuel Díaz del Valle, presidente del Consejo Regulador de la IGP Garbanzo de Escacena. Tras sus presentaciones abriremos un turno de preguntas y respuestas, así que no dudéis en utilizar el chat o el botón de preguntas y respuestas para cualquier cuestión que podáis tener. Y así doy la palabra a Javier, cuando quieras. Buenos días. Se ve bien. ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Se ve? Sí. Vale. Buenos días. En primer lugar, obviamente agradecer a Mesa Cívica que haya organizado estas jornadas para dar visibilidad a las legumbres y en este caso a nuestras legumbres o a las legumbres de calidad diferenciada, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, a ver, es que hemos empezado, se ha abierto la... Bueno. Dentro de esta quinta campaña, ya ha dicho Paola que hay muchos colegios adscrita a ella y entonces cuando tratamos de hablar de las legumbres de calidad diferenciada, de las legumbres españolas, las que definitivamente garantizan, digamos que son de aquí, son aquellas que llevan el sello y unas contraetiquetas, ¿no? En este caso lo que nosotros llamamos legumbres de calidad diferenciada. ¿Cuántas legumbres de calidad diferenciadas hay en España? Bien. Luego hago el comentario de ellas, ¿no? Pero primero quería hacer un poco, bueno, pues un poco de historia de aquello de por qué llamamos a estas plantas leguminosas y que según San Isidoro de Sevilla, pues podría proceder del verbo legere, que es escoger, porque siempre se escogía lo mejor, o bien también de arrancar a mano, de escoger a mano, legere mano, ¿no? Bueno, ¿y qué relaciones han tenido a lo largo de la historia las leguminosas y el hombre? Pues perdona, Javier. Los hidratos de carbono... Javier, siempre perdón, ¿puedes poner la pantalla completa? Ah, perdón. Gracias. Vale. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Decía que en la relación esta de las leguminosas y el hombre, los hidratos de carbono siempre han estado obviamente presentes en granos, raíces, tubérculos y siempre han ido acompañados de legumbres, pero sin embargo ha sido los hidratos no lo que desde el punto de vista histórico están más reconocidos que las legumbres. De hecho, tenemos a la diosa Ceres, que es la diosa de los cereales y de los... pero no tenemos una diosa de las legumbres. Eso sí, históricamente se sabe que el cereal más la legumbre es un alimento completo. Bueno, dicho esto, me interesa resaltar, porque siempre que hablo del tema, me interesa resaltar
que las figuras de calidad que existen son en denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. En las legumbres hay 10 figuras de calidad, 2 denominaciones de origen en Cataluña y las otras 8 son indicaciones geográficas protegidas. Desde el punto de vista conceptual, una denominación de origen, todo lo que es la transformación, elaboración del producto, etcétera, se hace en la misma zona. En el caso de la indicación geográfica protegida, alguna de las cosas, alguna de estos factores podrían no hacerse en la zona de producción. Y yo siempre digo que desde el punto de vista práctico, una indicación geográfica protegida de legumbres es exactamente igual que una denominación de origen porque las características las da el suelo. Como no hay ninguna transformación, que las lentejas de tierra de campos se produzcan en la zona de tierra de campos y se envasen en un sitio o en otro, no cambia para nada las características, lo mismo que el garbanzo de Escacena o el garbanzo de Fuentesauco, se envasen donde se envasen, las características las da. Y los controles que nosotros tenemos son los del entorno geográfico. Bueno, dicho esto, ¿cuántas son las figuras de calidad? Os decía antes que eran 10, hay dos en Cataluña, que es la Mongeta del Sol de Santa Pau, hay una en Asturias, la fava asturiana, hay otra en Galicia, la fava de Lourensá, está en Andalucía el garbanzo de Escacena y luego en Castilla y León que tenemos la lenteja de la Armuña, judía del Barco de Ávila, alubia de la Bañeza, León y la lenteja de tierra de campos. Entre todas estas figuras apenas sumamos 6 o 7.000 hectáreas cultivadas. Es decir, que la producción, hablo de producción media porque obviamente las alubias que se siembran en regadío tienen más producción, pero podríamos estar hablando de unos 8 o 10 millones de kilos de legumbres como media. Obviamente, comparado con la cantidad que comemos, pues realmente tenemos un potencial de crecimiento bastante grande, ¿no? ¿Y por qué? Antes hablaba Alfonso de la, digamos, opción medioambiental que tienen las legumbres. Voy a hacer simplemente una cuestión de la proteína, no para hablar de las proteínas de las legumbres, que de eso hablará Mercedes, sino para explicar por qué son necesarias nuestras legumbres. Desde el punto de vista estructural de una proteína está compuesta de aminoácidos y los aminoácidos tienen, pues eso, son molecularmente es nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Curiosamente, el aminoácido, el grupo, el oxígeno, hidrógeno y carbono lo toma directamente la planta o bien del agua o bien del CO2. Pero el nitrógeno, eso que tenemos muchísimo en la atmósfera, hasta casi un 80%, hasta un 80%, no es capaz de asimilarlo. Y entonces lo que tenemos que hacer, obviamente, es ese nitrógeno atmosférico transformarlo de tal forma que lo pueda absorber la planta. Y la planta solo lo absorbe en forma de NO3, de ion nitrato o en forma de ion amonio. Y eso lo hacemos a través de la industria y eso nos cuesta dinero. Es decir, coger el nitrógeno atmosférico más hidrógeno procedente de gas metano y convertirlo en amoníaco y luego con el hidrógeno convertirlo en ion amonio, etcétera, todas estas reacciones que tenéis aquí, pues eso nos cuesta mucho dinero. Y además de costarnos dinero, nos cuesta dinero no solamente el producirlo, sino el incorporarlo. Las 3 fuentes principales de nitrógeno que utilizamos en la agricultura pues son la urea, el amonio y el nitrato. Esto luego se va a descomponer en el suelo para ponerlo en forma de ion nitrato o ion amonio para que lo absorba la planta. Y eso lo tenemos que tirar. Y eso también nos cuesta dinero. No solamente el elaborarlo, sino que nos cuesta dinero. Pero además de costarnos dinero, cuando nosotros utilizamos cualquier elemento de estos, la planta obviamente no lo absorbe todo en ese momento. Y la no absorción implica, en muchos casos, contaminación de acuíferos, ¿no? O bien también cuando se pasa a óxido nitroso que nos va a contaminar la atmósfera. Entonces, todo esto lo pueden tener las legumbres que son fijadoras de nitrógeno. Y nuestras alubias o nuestras lentejas o nuestros garbanzos, como antes decía Alfonso, a través del rizobio, nos van a fijar nitrógeno.
Y esta fijación de nitrógeno, las cantidades ya las decía Alfonso, entre 50 y 150 kilos, significa que nosotros no vamos a contaminar nuestros suelos, ¿no? Y además, y ya para ir concluyendo, porque el tema es, hay que dejar paso a los demás ponentes, entonces las proteínas las podemos obtener o bien proteínas cárnicas o bien proteínas vegetales. Es verdad que las proteínas cárnicas proceden de las proteínas vegetales porque los únicos seres vivos capaces de sintetizar los aminoácidos esenciales son vegetales. Luego lo que nosotros hacemos es comer vegetales y reestructurar, degradar esa proteína en aminoácidos y esos aminoácidos adecuarlos a nuestra propia existencia, lo mismo que hacen los animales. Pero cuando nosotros comemos proteína animal, lo que hemos hecho ha sido pasar primero a proteína vegetal y después a proteína animal y después ya la comemos nosotros. Obviamente la energía necesaria para producir proteína animal es mucho mayor que para producir la proteína vegetal, ¿no? De hecho, lo que se comenta siempre es que las dietas ricas en carne requieren aproximadamente 3 veces más de territorio cultivado que las dietas vegetarianas, ¿no? Y desde el punto de vista nutricional yo siempre digo que eso, que un plato de garbanzos o de lentejas o de alubias con arroz, complementándose los aminoácidos esenciales, desde el punto de vista nutricional es lo mismo que comer carne. Desde el punto de vista gustativo, pues hay las preferencias que haya, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que actualmente nuestros consumidores, los consumidores, nos caracterizamos o genéricamente se caracterizan por una mayor preocupación por la compra de productos de calidad, saludables y sostenibles. Y a veces cuando hablamos de legumbres se cuestiona menos el precio, porque entre otras cosas, con un kilo de garbanzos o con un kilo de lentejas o de alubias, pues podemos comer 10 personas y realmente eso no influye mucho que sea un poquito más caro o un poquito más barato, ¿no? Y luego hay otra cosa que cada vez estamos teniendo una cierta predilección por el producto local y más cercano. Por eso yo abogo porque obviamente cuando vayamos a la compra, cuando el consumidor vaya a comprar, vaya a los lineales, compre las legumbres, obviamente nuestras legumbres de calidad y las legumbres que son de aquí. Aquí tenéis obviamente los sellos que van a acompañar a estas legumbres. Estas 10 figuras de calidad son las que garantizan la trazabilidad del producto, cada una en su campo y en su territorio, garantizan la trazabilidad, que son de aquí, y además garantizan pues, una buena calidad desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista organoléptico. Yo no voy a hacer ningún comentario más. Si alguien quiere saber alguna cosa de hectáreas que se siembran, de cada una de las figuras de calidad o de los kilos que se recogen o demás, la información me la han pasado los directores técnicos de todas estas figuras de calidad y estaría encantado de deciros lo que produce y cómo se comercializa cada una de ellas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Bueno, si tenéis alguna pregunta para él, no dudéis en escribirla en el chat. Mientras tanto, voy a dar paso a nuestro segundo ponente, Juan Manuel Díaz del Valle, presidente del Consejo Regulador de la IGP Garbanzo Escacín. Cuando quieras. A ver si creo que ya está, el altavoz ya está en marcha. Voy a intentar compartir en la pantalla, que esto es lo más difícil. Bueno, creo que se ve perfectamente. Si la pones en pantalla completa. A ver, pantalla completa. Así, perfecto. Sí, así a mí me viene perfectamente. Bueno, en primer lugar, buenos días y
la verdad quiero agradecer a Mensa Cívica, en primer lugar, en nombre de la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena, la invitación a participar en esta jornada, desde luego que entendemos que es enormemente interesante. Mi intervención yo la quiero realizar desde dos ópticas, un poco por abarcar quizás un poco más pues todo el espectro que ya se ha empezado tanto con Alfonso como con Javier. Yo mi intervención la quiero realizar, como ya he dicho, desde dos ópticas. Una es la de productor de legumbre, en este caso productor de garbanzo, y otra pues como presidente de una de las 10 zonas de producción de legumbre que existen en España, con garantía de calidad y origen reconocido por la Unión Europea. Y bajo estas dos ópticas quiero compartir con vosotros, fundamentalmente vosotros consumidores, porque me imagino que es la mayor parte del público que está asistiendo a esta jornada, quiero compartir con vosotros 3 ideas sobre las legumbres que me parecen importantes. Estas 3 ideas pues, son las siguientes. Alguna de ellas se ha ya pincelado en algún momento tanto por Alfonso como por Javier. La primera es por qué consumir legumbres producidas en España. La segunda sería por qué consumir legumbres con garantía de calidad y origen reconocida por la Unión Europea, es decir, como IGP, como las denominaciones IGP y DOP. Tercero, por qué los garbanzos producidos en nuestra zona, los garbanzos producidos en lo que es la zona IGP Garbanzo de Escacena, han obtenido ese reconocimiento europeo bajo la denominación Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena. Y con ello, al mismo tiempo, pues, hombre, quiero hacer un reconocimiento, desde luego, a las demás IGP, DOP de legumbre, y que mediante un proceso similar al que yo voy a exponer brevemente, pues han alcanzado esa figura de calidad. El primer punto, como he dicho, es por qué consumir legumbres producidas en España. Hombre, yo creo que lo primero es quizás por un sentimiento de nación. Indudablemente, si no defendemos lo nuestro, es difícil que a nadie lo pueda defender. Y tenemos que ser conscientes que el 65% más o menos, seguramente ese dato luego lo expondrán con más claridad, el 65% de las legumbres que consumimos en España son importadas. Por tanto, yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta. El segundo punto es por mantener vivo un entorno que los agricultores, las personas que siguen viviendo en el pueblo, siguen luchando por eso, y es mantener vivo un entorno rural que me parece enormemente importante. Y en tercer lugar, pues yo también haría un par de reflexiones al consumidor sobre dos cuestiones. Uno de ellos es el tema de la sanidad alimentaria, y otro, vamos a llamar, es el tema de la identificación de la procedencia, que creo que antes Alfonso había hecho alguna referencia. Con respecto al tema de la sanidad alimentaria, en España, para producir garbanzos, para producir cualquier legumbre, pues seguimos unas pautas enormemente estrictas marcadas por la Unión Europea en cuanto al consumo, por ejemplo, de agroquímicos, para la producción, para luego el almacenamiento, etc. Yo dejo caer un par de preguntas. ¿Los garbanzos que se importan han seguido esas mismas pautas en cuanto al uso de agroquímicos en su producción y en su almacenamiento? Otra pregunta es, ¿las administraciones españolas controlan de forma efectiva digamos, la calidad analítica de los garbanzos que se importan? Yo quiero, como digo, yo quiero dejar esas dos preguntas, esas dos reflexiones. Y el segundo tema es el tema de la identificación de la procedencia. Y la pregunta que hago es lo siguiente: en los envases que vemos en los supermercados, ¿está visiblemente identificado el país de buscarlo? Porque yo una vez me encontré esto en el supermercado. Indudablemente, igual no es todo y demás, pero esto te da una idea de que el tema cuanto menos es confuso. Como decía Alfonso, yo creo que hay que luchar bastante precisamente por esta identificación. ¿Qué es lo que yo creo como resumen para este primer punto? Indudablemente, yo creo personalmente que el consumidor es soberano y debe elegir si quiere consumir un garbanzo nacional o un garbanzo de importación, que normalmente es hasta más barato. Pero igualmente creo que las administraciones españolas, hombre, nos deben poner más o menos en igualdad de condiciones, al menos mediante unas normas, pues tanto sanitarias como de claridad informativa, que sea
vamos a decir, en beneficio del consumidor. Yo pienso desde luego que en un mercado como el de las legumbres, hoy por hoy, creo que quizás el consumidor se mueve más a la hora de comprar por la marca y el precio que por la procedencia. Entonces, por eso estoy con lo que antes comentó tanto Alfonso como Javier, que desde luego las IGP DOP de legumbre tenemos que hacer un esfuerzo, con la ayuda de la administración y demás. Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo precisamente para eso, para identificarnos, para hacer efectivamente esas legumbres diferenciadas y que ese incremento de precio, como antes decía Javier, no importe, que la calidad y la procedencia prime. Y eso yo creo que es un esfuerzo, como ya digo, que tenemos que hacer las IGP y la DOP. Y esto me da pie para entrar en el segundo punto, digamos. ¿Por qué consumir legumbres con garantía de calidad y origen reconocida por la Unión Europea? Y yo creo que la pregunta, esto es bastante fácil. Yo creo que es una pregunta única y fácil. Y es porque es la única garantía certificada que tiene el consumidor de que el producto que consume en ese envase etiquetado con el signo de la IGP-DOP, etcétera, es de donde dice ser. Es decir, procede de una zona de producción amparada por una de estas marcas de calidad. Igualmente está envasado con unos criterios de calidad perfectamente reglamentados. Y por último, además, está certificado por un organismo de control externo y que además igualmente está avalado por la Unión Europea. Vamos a ver, yo diría, perdonad, yo diría, para terminar con este segundo punto, que indudablemente es más breve porque es mucho más claro, que la máxima garantía que puede tener el consumidor, o sea, ¿por qué consumir legumbre con garantía de calidad y origen reconocida por la Unión Europea? Es porque, como ahí podéis ver, es la máxima garantía que puede tener el consumidor respecto al origen y a la calidad de las legumbres que consume. Y yo creo que esa es una idea básica que indudablemente tenemos que hacer llegar a los consumidores. Si no somos capaces de llegar con esta idea a los consumidores, difícilmente vamos a poder, digamos, seguir apostando por esas garantías de calidad, de origen, etcétera, que es lo que realmente nos interesa transmitir a los consumidores. Por último, ¿por qué los garbanzos producidos en nuestra zona, digamos, han obtenido ese reconocimiento europeo bajo la denominación Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escasez? Pues yo creo que esto es importante exponerlo, porque indudablemente tenemos que transmitir la IGP, pero la IGP se consigue, el reconocimiento a la calidad y al origen se consigue mediante un proceso que no es fácil, y es un proceso que es amplio y que es difícil. Y por tanto, el que los consumidores conozcan este tema es enormemente, como ya digo, enormemente importante. Bien, nuestra zona de producción está situada en el suroeste de España, concretamente entre las provincias de Huelva y Sevilla, y tiene una tradición de producción de garbanzo ancestral. De hecho, y como comentario, digamos, y como cosa curiosa, precisamente a la patrona del pueblo que le da nombre a toda esta zona, que es Cacena del Campo, le llaman, que es la Virgen de Luna, le llaman cariñosamente la garbancera. Ya existen escritos desde el tiempo del Marqués de la Ensenada, en 1756, que ya vincula de alguna forma el garbanzo con esta zona de producción. Es una zona de producción cuyas tierras son edafológicamente muy apta para el cultivo de garbanzo de la variedad blanco lechoso, que es el que nosotros sembramos en esta zona. Al ser terrenos profundos, con alto contenido de arcilla, gran capacidad de retención de agua y un elevado nivel de potasio en su estructura. Es un tipo de suelo que se conoce vulgarmente aquí como de barro o bujeos negros. Pero quizás lo que marca un poco la diferencia es su microclima. Porque esta zona de producción, como podéis ver, está a escasos kilómetros pues del Océano Atlántico. Bien,
y lo que los separa de nuestra zona de producción es toda la zona del Coto de Doñana y de sus aledaños. Pues bien, esta cercanía al mar hace que en el periodo de maduración del garbanzo, que es final de la primavera y principio del verano, la brisa marina, que es el aire dominante que precisamente corre en esa época del año, en las tardes de primavera, digamos, principio de verano, hace que la humedad relativa sea aproximadamente un 15% superior a otras zonas del interior que también siembra el garbanzo blanco lechoso, como puede ser Écija o Marchena. Y es precisamente esa humedad relativa, ese incremento de humedad relativa, lo que hace una maduración mucho más lenta de nuestros garbanzos. Esta maduración mucho más lenta es la que le confiere precisamente esas cualidades tan específicas de blandura, cremosidad y finura que hacen que nuestros garbanzos sean únicos y diferentes. Por tanto, una IGP se consigue con una suma de factores. Digamos, en este caso, es la vinculación histórica con un terreno, la variedad de garbanzos sembrada, la edafología del terreno y el microclima, y por supuesto su resultado, que es una calidad excepcional gastronómica del garbanzo que se obtiene, por lo que en nuestro caso hemos conseguido esa indicación geográfica protegida, ese marchamo de calidad. Y de esta forma prácticamente es como lo han conseguido las 10 figuras de calidad de legumbre que existe hoy en España. En cuanto a su producción, pues actualmente es verdad, en nuestra zona se siembra unas 700 hectáreas anuales en régimen de alternancia. Es decir, una parcela se puede sembrar, por la experiencia que actualmente tenemos, aproximadamente cada 4 años. Y una producción apta para el envasado que aproximadamente ronda el millón de kilos de garbanzo. Pero es verdad que tenemos, digamos, un potencial de crecimiento enormemente importante, precisamente porque esta zona de producción tiene una superficie apta para este cultivo que puede rondar unas 18.000 hectáreas. Yo ya como caso curioso y para terminar, pues haría una recomendación, digamos, como manejo en la cocina, entrando ya en otras curiosidades, digamos, para las personas, lógicamente, que no están acostumbradas o no están familiarizadas con nuestros garbanzos. Y es que cuando lo pongan en agua para hidratarlo, pues lo pongan con abundante agua. ¿Por qué? Porque nuestro garbanzo tiene una gran capacidad de hidratación, de forma que 1 kilo de garbanzo puede dar aproximadamente 1 kilo o 1 kilo 100, digamos 1 kilo 100 de garbanzos hidratados. Esto es importante porque precisamente para algunos chefs de referencia de la zona que están acostumbrados, digamos, al manejo de nuestros garbanzos, pues dice que son garbanzos que además de su indudable calidad gastronómica, pues son muy rentables, ni más ni menos porque 1 kilo de garbanzo, digamos, el precio del kilo de garbanzo hay que dividirlo por 2. Yo creo que con lo que he dicho le he dado ya, digamos, he dado una pincelada a las 3 o 4 ideas que yo quería transmitir. Creo que más o menos el tiempo que me tenía asignado, creo que lo he cumplido y creo haber transmitido precisamente esas, vamos a decir, 3 ideas, sobre todo las 2 primeros, porque la tercera es hablar precisamente de cómo se consigue una IGP. Pero el consumir legumbres de España y el consumir legumbres de calidad es algo que debemos llevar al convencimiento de los consumidores y desde luego nosotros también tendremos que hacer por parte de todos los implicados, digamos todos los que estamos metidos en las IGP o DOP, por supuesto con la colaboración de las administraciones, buscar la mejor forma de hacer llegar esto pues a todos los consumidores, porque indudablemente es algo no solamente necesario desde el punto de vista alimenticio, sino también desde el punto de vista de protección pues, de una de las señas de identidad de nuestro país, como puede ser la legumbre. Yo indudablemente con esto termino y desde luego no quiero terminar sin agradecer a Mensa Cívica y muy especialmente a Paola Hernández pues la oportunidad que le ha dado a la IGP Garbanzo de Escacena de poder presentar y exponer estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel.
Bueno, creo que ambas presentaciones han sido muy complementarias. No hay preguntas de la audiencia de momento, pero yo he preparado alguna. ¿Cuáles son entonces un poco los cambios principales que habéis notado estos últimos años en cuanto a la producción y comercialización de legumbres? Bueno, indudablemente desde que se consiguió esta marca de calidad, la IGP, el cultivo de garbanzo en nuestra zona ha aumentado. No diría exponencialmente, sí linealmente, e indudablemente a medida que estamos profundizando y a medida que, digamos, los envasadores están profundizando en la venta y en la distribución de nuestros garbanzos, por otra parte, apoyado desde luego por una promoción importante que estamos intentando hacer desde la indicación geográfica protegida con la ayuda de la Junta de Andalucía, pues es verdad que el incremento de garbanzos de calidad, de nuestros garbanzos en este caso, se está desarrollando. Vuelvo a decir que tenemos que seguir haciendo un trabajo enormemente importante. Tenemos que seguir haciendo un trabajo en el sentido de convencer al agricultor de sembrar un producto que indudablemente es muy delicado de sembrar. Y para ello, como había dicho antes, creo que Alfonso, el tema de la PAC, cualquier tipo de ayuda en este aspecto, indudablemente es importante. El tipo de la identificación, como habíamos dicho, del etiquetado, digamos, de luchar en igualdad de condiciones contra el garbanzo, o en este caso el garbanzo o las alubias importadas, pues yo creo que es enormemente importante. Y por supuesto, como también he dicho, hombre, pues ayudar a la promoción de alguna forma, como yo creo que se está haciendo, por lo menos desde la Junta de Andalucía, pero yo creo que tenemos que tener una vocación de llegar a toda España, en nuestro caso, como todas las legumbres, tiene que tener, y tenemos que buscar canales, tenemos que buscar entre las IGP, DOP, canales, y yo ahí, pues tengo que emplazar a los que estamos metidos en esto, desde Alfonso a todos los que estamos, o a todos los que representamos, digamos, las figuras de calidad, pues para ponernos de acuerdo y luchar en esa misma dirección y luchar por ello. No sé si he respondido a tu pregunta, Paula. Sí, Javier. Sí, contestando un poco a tu pregunta, antes te decía que la serie histórica que tengo recopiladas, que me han enviado todas las IGPs y DOs, pues en el año 2015, por tener la historia de los 5 últimos años, teníamos 5.700 hectáreas sembradas entre todos y ahora estamos por entre 7.000, en el año 19 fueron 8.900 y en el año 20, que bajó un poco la producción, pasaban algo de 7.000, ¿no? Quiero decir que sí que se ha visto el incremento de la superficie de los cultivos acogidos a IGPs y DOs. Desde el punto de vista del etiquetado, yo ahí sí que solamente puedo hablar de nuestra IGP, de la lenteja de tierra de Campos, y este año también el incremento ha sido considerable porque hemos pasado de etiquetar 725 toneladas en el 2019 a pasar de 900 en el 2020. Entonces, yo voy a hacerme una pregunta y una contestación inmediata yo mismo, porque cuando yo digo que nosotros hemos etiquetado 900 toneladas, me dicen, ¿cuántas producís? Pues este año tenemos 600. 6.000, ¿no? Entonces dice, ¿y las otras que se hace con ellas? ¿Por qué no se contraetiquetan? ¿Es que no son buenas? Sí, es que yo cuando alguien me hace esta pregunta siempre contesto, pues porque tú no las compras. Y cuando digo tú me refiero a nivel genérico, ¿no? ¿Y por qué no las compras? En muchos casos por desconocimiento, porque no saben cómo se identifica la IGP lenteja de tierra de Campos, la IGP de la lenteja de la Almuña o la DO de Pesol de Santa Pau o el garbanzo de Escacena. Entonces ahí, entre todos, como decía Juan Manuel, tenemos que hacer una didáctica para que la gente sepa lo que somos y nos identifique. Luego ya que compren o no es otra cosa, pero actualmente el problema es el desconocimiento, porque cuando hay un conocimiento yo creo que hay una mayor tendencia. Entonces,
Nosotros como IGP vamos creciendo porque precisamente, bueno, en la zona en que estamos nuestros envasadores son los grandes envasadores de legumbres a nivel nacional, están todos ahí y lo tienen distribuidos por toda la geografía nacional, ¿no? Y entonces a medida que se va conociendo, pues en ese sentido vamos creciendo. No sé si he contestado un poco a la pregunta, pero que no solamente es a nosotros, sino los datos reales de las IGPs y de las DOs de legumbres son estos que te estoy comentando. Sí, gracias, Javier. Sí, sin duda, bueno, ambos lo habéis comentado, la PAC ahora se está discutiendo a nivel europeo. Yo creo que sin duda debe jugar un papel clave también la estrategia de la granja a la mesa que se ha aprobado recientemente en la Unión Europea. Habla mucho también sobre el tema de producción, pero es cierto que igual hay que dar un empuje más al tema de consumo. Tanto concienciar más a la ciudadanía sobre estas legumbres de calidad como también etiquetarlas de manera correcta. Están llegando algunas preguntas, de hecho. Marta Garrido pregunta, ¿qué opinan de crear además en las IGPs y denominaciones de origen una supramarca de calidad llamada Marca España, junto a todos los productos alimentarios de calidad generados en España? Pues, no sé, por empezar, yo creo que todo es sumar, o sea, todo lo que sea sumar, yo creo que es importante. Indudablemente existen alternativas, existen ya iniciativas en este aspecto y que indudablemente hay que aprovechar. Pero es verdad que todo tiene que tener un sentido, es decir, que todo tiene que tener una dirección. Y si es todo en la misma dirección, está claro. Nuestra dirección indudablemente tiene que ir en el sentido de un etiquetado correcto, visible, tiene que ir en el sentido de tener las mismas oportunidades, digamos, en cuanto a la sanidad alimentaria, y tiene que ir en el sentido de la promoción global de las IGP-DOP, cada una desde luego en sus aspectos. Y eso hay que llegar, pues como decía antes, desde las administraciones hasta las organizaciones de consumidores e indudablemente llegar al consumidor. No tenemos a lo mejor la potencia de otras marcas o de las marcas y demás que indudablemente pues tienen otros intereses para llegar al consumidor, porque hoy día indudablemente ya sabemos cómo se mueve el consumo y sobre todo el consumo de legumbres. Para mí yo creo que está basado en las marcas y quizás en el precio. Indudablemente tenemos que tener una marca superior de alguna forma, o que las IGP-DOP se han reconocido de una forma superior como para poder llegar de forma masiva a los consumidores. Pero bien es verdad que indudablemente tiene que estar apoyado y respaldado por los agricultores que sembremos en ese aspecto, porque difícilmente si no podemos llegar a esa demanda, indudablemente incluso hasta dañaríamos la marca IGP. Por tanto, yo creo que es algo que tiene que ir, quizás crecer un poco más de lo que está creciendo ahora, porque ya digo, nuestro crecimiento es lineal, pero nos gustaría que fuese en cierta medida un poco potencial, y eso significaría una mayor demanda de los consumidores, pero al mismo tiempo una mayor oferta por parte de los productores que estamos en este tema. Bien, yo respecto a la pregunta o a la sugerencia que hace Marta, estoy de acuerdo siempre y cuando obviamente estemos todas las marcas de calidad ahí y sea una especie de promoción de lo que son las legumbres de calidad diferenciada que existen en todo el territorio. Estaría muy bien porque habría un apoyo, se promocionaría lo que son las IGPs y DOs de legumbres y luego ya pues cada uno iría identificando su marca. Pero tiene que ser pues eso, una marca que acoja aquellas figuras de calidad ya existentes o aquellas otras legumbres que están en proceso de obtención
de su marca de calidad, porque las hay que están ahora en proceso de obtención de una IGP o una DEO. Gracias. No sé si, Alfonso, quieres comentar algo respecto a este punto también. Sí, bueno, tengo poco que añadir a lo que ha añadido Juan Manuel y Javier. Yo creo que es muy importante el apoyo institucional y a través de Marca España, por supuesto, manteniendo también la identidad lógica de lo que son las IGPs y las DOPs. En el caso de, yo creo, y en la visión, yo no soy productor, no soy agricultor, pero bueno, tengo contacto estrecho con los consejos reguladores. Creo que se ha visualizado en los últimos años mucho las figuras de calidad de las legumbres, por supuesto desde la AL tienen todo el apoyo, de hecho forman parte también de la junta directiva, ¿no? Porque creemos en el producto y creemos que deben de jugar un papel más importante y en eso el Ministerio yo creo que debe de jugar un papel importante en la promoción del consumo y del conocimiento, ¿no? de estas joyas que tenemos en nuestra agricultura, ¿no? Y hay que luchar por defenderlas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como creo que sobre el tema de la producción de legumbres, la verdad es que daría para una sesión toda la mañana, pero por cumplir un poco los horarios. Muchas gracias, Alfonso, Javier y Manuel. Voy a dar